Bueno, primero, buenos días a todos. Me llamo Agustín Ramos Anzorena, soy programador creativo, quizá como algunos de ustedes, muchos de ustedes acá. Vengo del palo del diseño gráfico y de la animación 3D. Hice la maestría en Tecnología Estética y las Artes Electrónicas en la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires. Y ahora también dicto clases ahí de programación creativa. Y junto a Mario Guzmán, entonces, vamos a presentar el proyecto de Temazcal y DOM, que es un proyecto que se gestó en la conferencia Understanding Visual Music en Buenos Aires, que era una conferencia para hacer proyectos audiovisuales para el formato Full DOM. ¿Sí? Bien, el proyecto entonces que nosotros presentamos es una exploración, es un recorrido a través del ritual, un ritual de las culturas mesoamericanas, especialmente de los huicholes y los nahuatl, del centro de México, que se llama Temazcal, ¿sí? Y es una obra audiovisual para formato Full DOM y la espacialidad que ese formato propone. Al mismo tiempo, para esto se desarrolló un software en Processing que nos ayudaba a animar de cierta manera, a generar y animar de cierta manera las visuales propias del arte huichol, que ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, como les decía, en el taller de mapping Full DOM, aprendimos mucho sobre cómo trabajar tanto sonoramente como visualmente con el espacio de esta semiesfera, de la proyección de una semiesfera interna. Voy a ir un poco rápido porque tengo demasiadas diapositivas, me di cuenta después. Una de las obras que nos mostraron fue la de Larry Cuba, que me impactó mucho. Sobre todo la estética y cómo jugaba con elementos simples. Tomé de ahí entonces el hecho de trabajar con puntos y los movimientos casi algorítmicamente aleatorios. A partir de eso le hice como un tributo y también trabajé un poco con la librería de esferización de Andrés Colubri que hizo para Processing para poder esferizar los canvas para proyectar en semiesferas. Parece estar fuera de contexto esto, pero no. Otra cosa que me motivó mucho es ver el trabajo de Josh Nimoy para la película Tron y cómo él generaba software que no era ni un script para otro software o no era una cosa complementaria totalmente secundaria, sino que era parte esencial de la generación de gráficos. Lo de abajo son los gráficos y lo de arriba son la implementación en los cuadros finales de la película. Entonces, por eso, creo uno de los objetivos también era poder generar una herramienta en Processing que se integre completamente al flujo de trabajo más tradicional de la producción audiovisual de donde yo venía, que era animación 3D y motion graphics, y que sea esencial eso, que no sea algo secundario. Entonces, voy a hablar un poco de la investigación y demás. Lo primero que hicimos entonces fue experimentar el ritual del temazcal. Ahí está Mario escrutando el temazcal. De ahí, esa fue la parte, digamos, práctica. La parte teórica también fue, bueno, aprender un poco sobre cómo era la cultura huichol. No sé si el temazcal es una construcción en forma de domo, en donde ahí, junto con el chamán, hay pocas personas que conforman un ritual que es medicinal y al mismo tiempo espiritual y que los hace vincularse muy bien, de una manera, con sus divinidades, con la madre tierra. Y al mismo tiempo, el arte huichol, que es lo que vemos más abajo, era su manera de escribir o de transcribir las visualizaciones que tenía el chamán durante el ritual del temazcal,
bajo la inducción del jicuri, que era, o el peyote. Todo esto nos daba un paño gigante para trabajar, tanto visualmente como culturalmente. También hicimos un relevamiento antropológico, nos comunicamos con el Museo de Antropología de Historia de la Ciudad de México, donde ellos estaban empezando a digitalizar las obras huicholes que tenían ahí. Y nos pasaron algunas, no podían pasarnos todas porque no estaban completas. Y bueno, acá vemos entonces, como en un plano un poco más grande, una de las obras, una típica obra huichol, en donde vemos que tiene colores saturados, muchos colores saturados, y tienen imágenes de símbolos específicos que pueden ser primero el sol. También los animales cobran mucha importancia en los mitos huicholes. Y también vemos, no sé si se aprecia, que usan este tipo de cuentas, que se llaman chaquiras, ordenadas en una grilla hexagonal. ¿Sí? Y esto entonces empezó a formar parte de lo que iba a ser la base para el software. Cómo generar este tipo de imágenes basado en esto. Entonces, aquí vemos como unos stills de cada una de las etapas de esta obra, que dura aproximadamente 5 minutos. Y lo que queríamos, sí o sí, en la línea narrativa, era mostrar cosas específicas que nos pensamos nosotros que era importante, que ahora las vamos a ver, y llevar entonces al espectador a través de este relato. En primer principal queríamos entonces internarlo, casi como si estuvieran realmente adentro de un temazcal, con gráficos más reales. Después iba a haber una transición para usar la estética que el software nos iba a generar. Esta es una de las primeras piezas que hicimos, tratando de copiar una que nos gustó mucho. Esta gráfica es una visual abstracta de las Pléyades. Para los huicholes, las Pléyades, y para muchas otras culturas también, pero para los huicholes, las Pléyades era el origen de la civilización y el origen del conocimiento también. Entonces, las Pléyades tenían que estar, sí o sí. Algún animal tenía que estar. Había animales muy importantes, como por ejemplo la tortuga, el jaguar o el venado, que forma parte de un mito específico del peyote. Y después, como iba así transformándose en una especie de trance hipnótico, cuando ya te empezabas a conectar. Y finalmente había como una iluminación, sí, el sol bajaba y uno era totalmente... esta figura cubría todo el domo y iba desfasando sus colores hasta llegar al color y la forma un poco más concreta, diría, pero no tanto, abstracta del peyote. Como terminaba acá la obra. Acá tenemos algunas, parte de la preproducción, hicimos algunos storyboards y elementos que nos ayudaban a ubicarnos un poco más cuando íbamos a probar todo esto en el Planetario de Buenos Aires. También parte de todo esto, parte render 3D y demás. Rápidamente, entonces con este software podías generar este tipo de figuras con disparadores de cámaras, en donde accionabas una paleta de colores y el disparador tenía cierta dirección. Ibas ahí componiendo las diferentes figuras. También podías agregar imágenes. Había diferentes tipos de modos podías también agregar imágenes para buscar paletas, para generar otras dimensiones, los patrones
para hacer el render final para generar render, porque si no, el canvas que estábamos usando era de 4K, ¿sí? Así que era bastante. Pero bueno, entonces acá hay unas primeras pruebas, no sé cuánto me queda. Okay. Hay unas primeras pruebas, entonces. Algunas cosas que pensamos también era cómo hacer para que esas figuras se expandan. Hay diferentes sistemas. Algunos sistemas que probamos era el típico, no sé si ya conocen el juego de las células de John Conway, donde cada una de las células ve hacia los costados y se expande o se muere o demás, dependiendo de las circundantes. Acá hay otras primeras pruebas en donde veíamos cómo también haciendo cosas más aleatorias generamos gráficos interesantes y también hacíamos gradientes. Uno de los problemas que teníamos era que el canvas era muy grande y al final definimos que la responsabilidad del software no era tanto componer todo un cuadro dentro del mismo software, sino hacerlo un poco más chico, generar cosas más locales, figuras más locales, así achicando el canvas. Y después esas figuras componerlas en otros programas como el After Effects o como los programas para composición comerciales. Para eso también hicimos la feature del ROI, que era tipo, bueno, elegimos este lugar y lo renderizamos en vez de realizar un canvas gigante. También nos comunicamos con Somoni, que es un artista luthier de instrumentos autóctonos que nos grabó instrumentos autóctonos de Nahuatl, que nos grabó diferentes sonidos, entre ellos el silbato de la muerte, que después es un silbato que a mí me impactó muchísimo. Después les voy a pasar el link de YouTube, si quieren. Y sí, compusimos esto en 5.1 para el planetario. Resumiendo, nos pareció que nos quedó una cosa muy interesante y creo que tuvo una buena recepción. Lo mostramos en diferentes lugares y también nos contactaron de México y también de Chile para poder utilizar el software para sus propias obras. Hacer un software para alguien más y no para usar uno es como es un paso grande. Tener que hacer una interfaz gráfica, que todo funcione. Eso es bastante difícil, requiere como mucho control de todo lo que pasa en processing, básicamente. Pero bueno, eso. Gracias.